muy buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Alfaro Saforteza por venir a este ciclo que pretendemos sea esclarecedor para los ciudadanos, aunque tiene un gran componente de historia, pero creemos que analizar la geopolítica del Atlántico en estos últimos años, del 45 al 21, es muy importante, dado que parece ser que los centros de gravedad geopolítica están dirigiéndose al Indo-Pacífico, y a lo mejor eso sirve para que veamos más claro lo que pasó en el Atlántico. Pero inevitablemente el archipiélago y España, aunque es una potencia mediterránea, es también una potencia atlántica, y por eso nos interesa ver cuál ha sido nuestro pasado y sobre todo cuál puede ser el futuro. Carlos Alfaro es licenciado en World Studies, homologable, según me pone, con Ciencias Políticas, cosa que no sabía, y doctor en Historia Marítima Española por el King's College en Londres. Ha impartido en esta institución las asignaturas de Poder Naval y Seguridad Marítima. Sus temas de investigación son la política naval de España en el siglo XIX, sobre todo en la época isabelina, en los estudios estratégicos y las relaciones cívico-militares. Ha sido conferenciante en congresos internacionales en España, el Reino Unido, Estados Unidos y otros países. Ha publicado en diversas revistas académicas internacionales sobre la política naval de la España isabelina. Asimismo, es autor, junto con dos colegas del Departamento World Studies, del libro European Navies and the Conduct of War, editado en Londres en 2019. Cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes, y voy a hablar un poco de la evolución de la geopolítica atlántica de España en los últimos 70-80 años. Como se acaba de comentar, es verdad que el centro geopolítico del mundo se está desplazando hacia el Pacífico, pero hay una cuestión fundamental que, sobre todo hablando de cuestiones de geopolítica, que es la situación geográfica. Entonces, la proximidad generalmente es importante. No solo es importante, sino que puede ser hasta determinante en muchos casos. Por lo tanto, digamos que el Atlántico, que es en el que en la zona que me voy a centrar esta tarde, pues sigue teniendo mucha importancia para nuestro país. En la primera mitad del siglo XX, realmente España tuvo, digamos, una época de recogimiento que empezó pues, en el 98 con la pérdida de las colonias ultramarinas. Hay que tener en cuenta que la pérdida de las colonias se hizo en dos etapas, una a principios del siglo XIX y otra a finales. Hasta 1898, España, aunque ya no era una gran potencia, solo era una potencia media, seguía teniendo posesiones en los 5 continentes. Y esto era una cosa que, aunque en algunos casos pequeñas, era una cosa que marcaba, digamos, la acción de gobierno. Después, perdón, una vez perdidas, se ciñeron las escasas posesiones que quedaban al continente africano, Guinea y la costa del Sáhara español, fundamentalmente. Entonces, el radio de acción lógicamente se acortó muchísimo, y luego España fue neutral en las guerras mundiales, no con una neutralidad absoluta, porque eso era imposible debido a nuestra estratégica posición entre el Atlántico y el Mediterráneo y entre Europa y África, pero sí se mantuvo bastante al margen y evitó todas las destrucciones, la destrucción y muchas cuestiones más
que pasaron durante estas dos guerras mundiales y que han marcado a los países que estuvieron inmersos de lleno en ellas. En la segunda mitad del siglo XX y en los primeros 20 años que llevamos del XXI, España ha hecho una gran acción de integración en Europa, el mundo atlántico. Doy por descontado el mundo mediterráneo, porque es evidente que España también es un país mediterráneo, pero digamos que queda, por decirlo así, digamos, fuera del alcance de esta conferencia. Me voy a centrar en tres facetas específicas. Una son las ayudas al franquismo al principio, en la época de posguerra, luego el proceso de descolonización y finalmente la explotación de recursos, fundamentalmente recursos marítimos. Pues entonces, como decía, la estructura va a ser en tres partes: las ayudas al principio al franquismo, luego el proceso de descolonización y después la explotación de recursos marítimos a los cuales puede acceder o puede acceder nuestro país. Bueno, la situación en 1945 era crítica para el régimen franquista. Hay un boicot político y económico porque obviamente España había tenido una neutralidad, pero con una bastante simpatía con las potencias del eje, y entonces obviamente era un país apestado, casi un poco más todavía que el régimen de Portugal, pero el régimen de Portugal al final había rendido algunos importantes servicios a los aliados y entonces se pudo desenvolver un poco mejor. Hubo una condena del régimen español por parte de la ONU. España fue excluida de la ONU, fue excluida también del Plan Marshall y también fue excluida de la OTAN cuando se fundó en el 49. Es decir, España fue prácticamente expulsada de Europa y condenada al ostracismo político y de alguna forma también económico y comercial. Bueno, en esta situación se recurrió, o no tanto se recurrió, sino que la fuerza de las circunstancias se recurrió al vínculo transatlántico. Al no haber ninguna, digamos, no tener pocas simpatías en Europa, América vino en nuestra ayuda. Entonces, fundamentalmente, dos países: Argentina por unas razones y Estados Unidos por otras. El invierno de 1945-46 fue muy duro. Las cartillas de racionamiento, las cantidades asignadas no se podían satisfacer porque faltaba prácticamente de todo. Y entonces había riesgo de hambruna. Bueno, se pasó hambre, de hecho, pero no había forma de conseguir comida en las condiciones de España con el aislamiento. En junio de 1946 llega el general Perón al poder. Perón ¿Perdón? Sí, por favor, que alguien debe desconectar el micrófono. Creo que alguien lo tiene conectado. Bueno, ¿sigo? Sí, por favor. Sí. En junio del 46 llegó el general Perón al poder como presidente de Argentina. Perón había flirteado con el fascismo y tenía también intención de
desarrollar una política exterior al margen de Estados Unidos. En este caso, en el 46, Argentina se opuso al boicot de la ONU contra España y fue uno de los poquísimos países que no retiraron los embajadores. En el año 47 se produce el tratado entre Argentina y España, por el cual Argentina suministraría trigo, grandes cantidades de trigo y carne, solucionando el problema del hambre en España, al menos por 2 años muy críticos, que es lo que llevó y que lo que aportó estabilidad al país. Y, por supuesto, también concedieron créditos para comprar esto y luego, a cambio de productos, de que España le exportase algunos productos manufacturados. Esto se redondeó en el año 47 con la visita de Eva Perón, la señora de Perón, que lo que supuso un gran espaldarazo político y mediático y de propaganda para el régimen franquista, tanto de cara al interior como hacia el ambiente internacional. La segunda ayuda que recibió el régimen franquista en posguerra es fruto de la primera crisis seria de la Guerra Fría. En 1950 estalla la Guerra de Corea. No, es que no hay manera. ¿Se me oye bien? Sí, lo que pasa es que hay una de las personas que está conectada, perdón, estás con el micrófono abierto y le estamos pidiendo que lo cierre. Yo creo que de ahí vienen los ruidos que estamos oyendo. Pero espero que lo cierre de inmediato, perdón. Bueno, sigo. Entonces, los Estados Unidos, sobre todo el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, habían estado intentando que el presidente Truman llegase a algún tipo de acuerdo con Franco para llegar a un tratado de defensa mutua. En estos momentos se creía que si había un ataque soviético a Europa, llegarían hasta los Pirineos. En cambio, en la península ibérica se podrían rehacer los ejércitos occidentales y montar un contraataque. ¿Qué pasaba? Que el presidente Truman tenía manifiesto desprecio hacia España y hacia Franco, como buen protestante, y además era masón. O sea, es decir, prácticamente todo lo contrario de lo que Franco era, ¿no? Bueno, consiguieron con los años, consiguieron que Truman iniciase un acercamiento a España, pero esto no se materializó hasta 1953, ya con el presidente Eisenhower en el poder. Los pactos de Madrid supusieron una ayuda económica muy importante. España, entre 1953 y 1961, España recibió unos 1.500 millones de dólares, que en esa época era una cifra muy respetable, solo por detrás de Turquía y Grecia, que eran países que tenían frontera con países comunistas. Se firmó el Pacto de Defensa Mutua y bueno, eso también supuso una modificación, una modernización de nuestras fuerzas armadas, que todavía estaban
todavía estaban compuestas de un material muy heterogéneo, de origen alemán, pero ya muy gastado. Esto también se redondeó con la visita presidencial de Eisenhower, que ustedes pueden ver la famosa foto de Eisenhower y Franco abrazándose. Esto también supuso otro espaldarazo internacional al régimen de Franco, y también fue importante de cara a la propaganda interna. Y como sabemos ya, después del 59 ya se produjo el plan de desestabilización, el plan de estabilización, y ya, digamos, ya a principios de los años 60 la economía española empezó a despegar. O sea que estos son las dos ayudas que vinieron desde el otro lado del Atlántico en momentos en que España prácticamente no podía mirar hacia Europa. Todo esto obviamente es matizable porque en el contexto de la Guerra Fría se contaba con España. Interesaba, era de los males el menor que fuese una dictadura tipo autoritario, pero de derechas era preferible que el riesgo de un país con un régimen comunista. El segundo elemento, la segunda faceta que voy a tratar es el proceso de descolonización. En el año 1955, también en parte gracias a las instancias de Estados Unidos, por fin España fue admitida en la Organización de Naciones Unidas, al mismo tiempo que la dictadura de Salazar en Portugal. Esto comprometía a los dos estados a iniciar el proceso de descolonización. Durante este proceso, la influencia europea en general queda muy debilitada. Si nosotros observamos este mapa de África Occidental, observaremos que al principio España, digamos, estaba prácticamente en contacto con todos los países de África que bordeaban el protectorado de Marruecos y el Sáhara español. Estábamos en contacto con Francia, con el Estado francés. Y prácticamente casi toda África eran o colonias francesas o inglesas y algunas portuguesas. Y si vemos aquí, pues empezaron en los años 60, hacia 1960, empiezan a obtener la independencia, y veremos que las últimas son las de España y Portugal. O sea, estas dos dictaduras tuvieron una gran resistencia a desprenderse de las colonias. La consiguiente proliferación de estados, tengas en cuenta que en el año 1945, cuando se funda la Organización de Naciones Unidas, se fundó con 55 estados. Hoy en día existen nada menos que 139. La mayoría de estos estados, esta diferencia, la mayoría surgieron como colonias que se habían independizado. En el caso de España, al proceso de descolonización se suma el imperialismo marroquí. El proceso de expansión marroquí sobre lo que eran los restos del protectorado y el Sáhara español, que
complica notablemente este proceso de descolonización, del cual voy a dar una serie de detalles, pero bueno, antes voy a hablar simplemente los principales hitos de la independencia de las colonias africanas. Tenemos en 1956, en 1956 es el Protectorado de Marruecos, la parte norte. En el año 58, y a raíz de la guerra de Ifni, se cede la parte sur del protectorado, el Cabo Jubi. En el año 68, Guinea Ecuatorial, luego Ifni y finalmente el Sahara Occidental. Bueno, de ahí digamos que fuimos expulsados. Antes de seguir hablando sobre el tema de Marruecos y Sahara español, voy a decir algunas palabras sobre la cuestión de Guinea Ecuatorial. Simplemente por mencionar cómo al final se expulsó prácticamente a los españoles en el año 69. Hubo una especie de intento de golpe de Estado, más o menos confuso, pero bueno, el presidente Macías aprovechó esa situación para digamos, para deshacerse de la presencia española. Incluso había todavía Guardia Civil, tropas españolas y muchos funcionarios. Y entonces había peligro de que hubiese masacres, como las había habido en otros países africanos con el proceso de descolonización. Y bueno, se mandaron tropas para hacer una evacuación más o menos ordenada, y se mandó la escuadra. Aquí podemos ver al crucero Canarias, que en aquella época fue durante muchos años el buque insignia de la escuadra española, y aquí está el Pizarro, que junto con una corbeta, la Atrevida, estaban destacados todavía en Guinea, y digamos que impusieron un poco de respeto y un poco de moderación al comportamiento del gobierno guineano. De hecho, el Pizarro estuvo apuntando con su artillería al Palacio Presidencial, y parece que esto es un caso de la política de la cañonera, pero bueno, en este caso parece que fue, y como muchos otros, parece que fue efectivo. Es decir, el proceso, igual que veremos en Marruecos, no son procesos fáciles, sino que son procesos que llevan violencia, son de una complejidad política importante, que bueno, esto está fuera del alcance de esta conferencia, pero lo importante es que esto ocurre en el Atlántico, y son zonas de interés de España en las que, según la distancia, por ejemplo, en el caso de Guinea Ecuatorial, ya la capacidad de acción del Estado era ya bastante más limitada que en la zona de Marruecos por la proximidad, sencillamente. Y pasando otra vez a Marruecos, bueno, hay una serie de incidentes que, bueno, pues son el año 57 es la guerra de Ifni, el año 75 tenemos la Marcha Verde, en la cual prácticamente las tropas y los funcionarios españoles pues fueron prácticamente expulsados. En la época del cambio de régimen de la dictadura a la democracia, el rey Hassan de Marruecos fue muy hábil diplomáticamente y supo explotar un momento de debilidad del Estado español. También es verdad que se le complicaron las cosas, porque entre el año 75 y el año 91 pues hubo la insurgencia del Frente Polisario,
y que también, también fue una guerra importante de desgaste para el Estado de Marruecos, sin mencionar las dificultades con Argelia, puesto que Argelia también estaba Argelia estaba interesada en que Marruecos no ocupase el Sahara Occidental y así lograr una especie de equilibrio de poder. La guerra del Sahara Occidental, pues lógicamente también nos salpicó a España, porque los pesqueros seguían faenando en el banco canario sahariano. Además, el Sahara español, según las Naciones Unidas, incluso aún hoy sigue siendo una zona pendiente de descolonización, y hay una especie de soberanía de jure española. España sigue teniendo mucho que decir allí, y desde luego las Naciones Unidas no reconocen la soberanía de Marruecos en esa zona. Durante el año 70, durante una década, bueno, los pesqueros que faenaban en el banco canario sahariano, pues sufrieron ataques, y incluso hubo muertos en el incidente, más famoso es la crisis del Junquito. El Junquito era un pesquero que estaba faenando a una milla y media de la costa, como casi todos como muchos pesqueros que se acercaban mucho a la costa, a pesar de las advertencias del Estado. Entonces fue atacado por unos lanchas del Polisario. Hubo un muerto. Cuando se acercó la patrullera de la Armada Tagomago al rescate, bueno, esta es una zona de acantilados, y entonces desde arriba de los acantilados fue atacada con ametralladoras pesadas y con cohetes, y desgraciadamente también hubo heridos y también hubo un muerto. Entonces, a raíz de esto se expulsó a los representantes del Polisario de Madrid, y las relaciones con el Polisario entre el Polisario y el Estado español prácticamente casi dejaron de existir. Aquí vemos un poco las diferentes etapas de la expansión de Marruecos. Entonces aquí tenemos en esta zona que ven ustedes aquí, perdón, en esta zona que ven ustedes ahí, tenemos esto de aquí, es el muro que construyó las Fuerzas Armadas marroquíes, ¿no? Para alejar a los insurgentes del Polisario, para alejarlos de la costa y poder explotar todos los recursos de esta zona. Entonces, como decía, sobre el proceso de este proceso de descolonización se complicó con la expansión de Marruecos, incluso y con las tensiones con Argelia, porque incluso llegó a haber combates entre las Fuerzas Armadas argelinas y marroquíes en esta zona de aquí. Tengamos en cuenta que Tinduf, que es el principal campo de refugiados del Polisario, pues está cerca de la frontera, muy cerca de la frontera con el Sahara Occidental, con Marruecos y con Mauritania. Aquí pueden ver un poco el esquema de los principales beneficios que obtiene Marruecos
Aquí dice, habla de recursos en tierra de nadie, porque en teoría, desde el punto de vista del derecho internacional, es decir, la ONU no reconoce la soberanía de Marruecos, que es una soberanía de facto, por supuesto, y que además tiene sus partidarios. Últimamente, pues el expresidente Trump también dio un espaldarazo a las reclamaciones, a las pretensiones de Marruecos. Pero aquí vemos los bancos de pesca principales, donde antes pescaban, ahora siguen algunos pesqueros españoles, pero se ha disminuido mucho. Luego aquí tenemos los fosfatos y luego tenemos también aquí todo esto que hay la zona de prospecciones petrolíferas, que hay un potencial importante para poder sacar petróleo, que todavía no se ha materializado, pero bueno, que se supone se materializará en el pronto. También supone una zona, digamos, de peligro para las Canarias, porque son rutas de inmigración ilegal en masa, y es algo que las Canarias están sufriendo últimamente. Con la democracia y sobre todo los dos hitos de la política internacional, que es en 1982 la entrada en la OTAN y en el 85 la Unión Europea, cosas que están muy relacionadas, ya nuestros acuerdos comerciales con Marruecos y de pesca con Marruecos ya no se formalizan de forma bilateral, sino que son a través de la Unión Europea. Entonces, esto ha ido en detrimento de nuestras flotas pesqueras, de otras cosas. Y aquí viene otro desarrollo de los años 80 y 90, que es, bueno, UNCLOS es el acrónimo en inglés de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se aprueba en 1982, entra en vigor en 1994, cuando se adhiere a el país número 60, porque necesitaba un mínimo de país, ese es el mínimo para que un tratado de este calibre pueda entrar en vigor. En el año 97 lo ratifica España, y en el año 2014 España solicita la ampliación de la zona económica exclusiva de Canarias, que ahora veremos que nos pone también nos enfrenta también a Marruecos. Las consecuencias de la zona económica exclusiva que instituye la Convención de las Naciones Unidas, recuerdo que después de las 12 millas de mar territorial, hay hasta 200 millas en las cuales el Estado costero tiene soberanía sobre cómo se manejan los recursos marítimos que hay ahí, la pesca, los hidrocarburos, los minerales que están en el fondo marino o en el subsuelo marino. Esto conduce a unas obligaciones, por supuesto, que son la protección de estos recursos. Y esto significa presencia en toda la zona, mediante buques y aviones, que muchos países de África Occidental no tienen capacidad para esto. Como ven ustedes en estos dos esquemas, el mar se territorializa
Aquí vemos las 200 millas, en esto figuran aquí las 200 millas, y aquí he seleccionado estas dos zonas porque son los caladeros o sea, son parte de los caladeros más importantes de la industria pesquera española. Entonces, resulta que cuando antes se pescaba dentro de estas 200 millas, que eran aguas internacionales, y ya no lo son a efectos económicos. A efectos de paso de buques no lo son, pero a efectos económicos sí lo son, porque por ejemplo, Argentina maneja la pesca y todos los recursos que hay dentro de estas historias. Y en este caso tenemos también todos los países de África Occidental y, por supuesto, Marruecos con la costa del Sáhara, de lo que era el Sáhara español. Aquí tenemos un pequeño gráfico con los principales caladeros de los buques españoles, y entonces vemos que estos de aquí, el Atlántico del Norte, luego tenemos las aguas delante de la costa de Argentina, y luego por aquí al sur tenemos esto, sobre todo, y el canal de Mozambique. Esta es la zona económica exclusiva de España, que España, para la longitud de costas que tiene una zona económica exclusiva relativamente pequeña, porque estamos en contacto con otros países. Por ejemplo, en el Cantábrico pues hay que compartirla con Francia, y en el Mediterráneo pues con Argelia, con Francia. Incluso las Canarias también limitan al norte con las islas de Madeira. ¿Qué pasa ahora con la solicitud de ampliar esta zona exclusiva, que podría ser por esta zona, porque por aquí no se choca con ningún interés marítimo de otro país? Bueno, aquí tenemos, antes de llegar aquí, tenemos aquí, digamos, los dos centros de poder que nos permiten gestionar, digamos, toda esta zona, que es la zona de Cádiz Rota. Ahí tenemos está la principal base naval española, y luego la zona de Las Palmas, donde está el arsenal de Las Palmas y la base aérea de Gando. Normalmente en Las Palmas están desplegados, hay siempre basados 4 de los buques de acción marítima, que son como unas pequeñas corbetas muy apropiadas para las misiones de presencia y de funciones de seguridad marítima. Volviendo al tema de la expansión, de la ampliación de la zona económica exclusiva, según la ley del mar, se puede ampliar hasta 350 millas siempre que esté dentro de la plataforma continental. Entonces, esto es lo que se solicitó en el 2014. Esto lo tiene que conceder la ONU. Pero, ¿qué pasa con la parte de abajo, esta de aquí? Que esto podría solicitar una ampliación también Marruecos. Es decir, esta es la zona económica exclusiva de la parte que tenemos enfrente, que es del Sáhara Occidental. Entonces, Marruecos podría, y de hecho parece que lo va a hacer, solicitar también la ampliación aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una montaña que se llama el Monte Tropic, que tiene unos depósitos importantísimos de metales raros. Entonces, sobre todo me parece que es manganeso y teluro.
Claro, el valor económico de esto es importantísimo. ¿Qué pasa en un posible pleito ante el Tribunal Internacional de La Haya? España tiene una ventaja, que lo ha solicitado antes y además que las Naciones Unidas no reconocen la soberanía de Marruecos en el Sahara Occidental. Por lo tanto, en teoría, no podrían actuar para solicitar una zona, una ampliación de una zona económica exclusiva que no les corresponde como Estado. Pero bueno, esto es algo que con el tiempo lo veremos, ¿no? Y todo esto forma parte del esfuerzo que hace España por intentar, bueno, sacar el máximo partido posible de los recursos marítimos a su alcance. Luego hay también la riqueza en posibles pozos de petróleo, que esto es una cosa que todavía no está explotada, pero en el futuro también se va a poder explotar. Aquí ven en los fondos marinos y el subsuelo, ven algunos donde están los puntos estos, señalan los depósitos de estos tipos de metales raros de un gran valor económico. Y bueno, esto de aquí sería la parte, digamos, conflictiva con Marruecos, pero bueno, también es verdad que tenemos en el Golfo de Cádiz y en la zona del Banco de Galicia tenemos también hay depósitos que están dentro, que no chocan con los intereses de ningún otro país. Y en otro ámbito de cosas, pero que también muestra la progresiva integración atlántica de España, es el dominio de los cables submarinos de Internet. Sobre todo, los cables submarinos siempre han sido muy importantes porque son los cables telegráficos. Ustedes saben que las guerras generalmente empiezan, uno de los primeros actos que se hacen en las guerras es el corte de cables submarinos. Pasó en la guerra del 98, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial y en otras. Hoy en día dependemos mucho más de los cables submarinos porque llevan aproximadamente el 97% del tráfico de Internet. O sea, es decir, el tráfico de información vía satélite, o sea, fuera de los cables, es bajísimo. Esto evidentemente tiene una ventaja, que no es hackeable, porque hay que o bien cortar los cables o bien ponerles, bueno, se puede hacer escuchas, pero solo los estados tienen capacidad para esto, ¿no? Entonces, dentro de los esfuerzos por integrarse en la economía atlántica y por volver digamos, fortalecer el vínculo transatlántico, está el cable Madrid-Lisboa, Sao Paulo, que se ha puesto recientemente, es decir, hace solo un par de meses, que se ha puesto en marcha. Es el primer cable transatlántico de alta capacidad que no pasa por Estados Unidos. Y ha sido montado por un consorcio de empresas hispano-brasileño, también al margen del control de Estados Unidos. Esto era una de los principales requisitos de Brasil, no tanto por parte de España, porque
Estados Unidos es un país, es uno de nuestros principales aliados y nosotros somos uno de los principales aliados de Estados Unidos. Bueno, para terminar y no entretenerles mucho más, bueno, quiero simplemente destacar que desde el año 45 hasta el año 2001 se ha evolucionado y avanzado bastante. Aquí, digamos, con una especie de unos gráficos que teníamos, digamos, al principio solo había dos gráficos, solo había dos rayas, una esta y aquí, y sin embargo ahora estamos, por supuesto, integrados en la Comunidad Económica Europea. Tenemos luego la relación con la OTAN y además con Estados Unidos es indiscutible y es una relación firme, quizá ahora debido a la inestabilidad política, pero ha sufrido algo, pero bueno, esto no, probablemente es una cuestión coyuntural. Estamos presentes en gran parte, vamos, en gran parte de África Occidental, bien, por supuesto, con el, digamos, Canarias, que forma parte del eje estratégico Canarias, el estrecho de Gibraltar y Baleares, y luego desde Canarias también se despliegan los buques. Tenemos buques españoles en el Golfo de Guinea. Como ustedes saben, ahora es la zona marítima más peligrosa del mundo por el repunte de la piratería. Además, el Golfo de Guinea no tiene las mismas circunstancias que el Cuerno de África, porque el problema de la piratería con Somalia se resolvió en parte simplemente evitando el Cuerno de África, es decir, haciendo un rodeo. En el caso del Golfo de Guinea esto no puede pasar, porque el Golfo de Guinea es un lugar, es una terminal, es decir, decir, los buques van a la costa sobre todo de Nigeria, que es uno de los exportadores principales de petróleo, y también de Guinea Ecuatorial, de los cuales entre Nigeria y Guinea Ecuatorial importamos un 25 o un 30% de nuestras necesidades de petróleo crudo. También hay buques de la Armada, permanentemente hay por lo menos un buque de la Armada desplegado en misión contra la piratería, y también en asesorías, por ejemplo en Senegal, donde en Senegal últimamente tenemos muy buenas relaciones comerciales, se importa mucha fruta. Luego en Las Palmas hay una floreciente industria naval que se aprovecha de la proximidad de las Canarias a todas las zonas petrolíferas de África Occidental, y ahí se reparan y hace el mantenimiento de las plataformas petrolíferas y de los buques y de todos los buques muchos buques que hacen el servicio de todas estas plataformas petrolíferas. Estamos tendiendo cables submarinos y a Latinoamérica se está haciendo un gran esfuerzo para mejorar las comunicaciones, y tenemos acuerdos pesqueros con muchos países de África, incluyendo Marruecos. Es decir, hemos pasado. Luego también países como Venezuela intentan exportar su modelo político también a España. Es decir, hay una comunicación fluida a través del Atlántico y también con toda África, con toda el África occidental.
Y con esto creo que he terminado por hoy mi charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Supongo que habrá algún comentario de la gente que está viendo y veo ya, me voy a ver una... Tomás, soy Manolo. Don Carlos, muchas gracias por su interesante conferencia. Y hay una cosa que siempre me ha preocupado. Yo creo que los problemas que hay, muchos de los problemas que hay es por los bandazos de la política exterior de nuestro país. Por lo que yo he leído de la época de un canario, Fernando Luis Castillo, que fue ministro de Ultramar, con Isabel II, ha habido mucho bandazo y mucho problema. Quería saber si eso es así, yo estoy equivocado, o si los ministros de Asuntos Exteriores realmente han sido capaces de ir llevando estos temas como creo que se deben de haber llevado. Usted me dirá. Bueno, si me permite decir unas palabras, decía, el siglo XIX es complejo, pero yo lo he estudiado a nivel de archivo y de fuentes primarias y todo esto, y mi conclusión es que hay siempre, hay unos acuerdos básicos entre los partidos. Aunque hubiese pronunciamientos y hubiese grandes rivalidades, había mucho más sentido de Estado del que hay ahora. Entonces, puede parecer que a veces la política es un poco exterior, es un poco errática, pero en el fondo, o sea, había una continuidad. Había una continuidad. Lo que pasa es que a veces no había medios para llevar a cabo esa política, o bien diplomáticos o bien militares. Entonces, a veces también surgía, pues, entre las guerras civiles, por ejemplo, las guerras civiles del siglo XIX drenan al país claro, ustedes saben que lo más caro, más caro, la actividad más cara de los gobiernos y más costosa son las guerras. Entonces, cuando hay guerras, estos no es tanto que estén distraídos en temas internos, porque los gobiernos tienen que poder distribuir su atención entre la política interior y la política exterior. Porque, por ejemplo, en el siglo XIX no había seguridad colectiva como la hay ahora. Entonces había que estar mucho más pendiente. Entonces, más que, o sea, es errática a veces por la diferencia, digamos, las diferencias de esfuerzo en algún momento, pero es más por las diferencias de esfuerzo que por la dirección. No sé si me explico. Bien. ¿Algún otro comentario que se quiera hacer? Sí, hola. Carlos, agradecerle la conferencia porque me ha parecido que estaba muy bien estructurada y una información de verdad tremendamente práctica, o sea que de verdad que gracias. Yo quisiera hacer una pregunta que no sé si encaja muy bien dentro de esto, pero aprovecho. Viendo el mapa de Hispanoamérica, se me ha venido la pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados para poder dar respuesta o hacer conexiones diferentes para los cambios políticos que están experimentando ese continente? El comunismo. Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, porque la situación es muy compleja. Además, ahora, recientemente, digamos que nuestra política exterior creo que sí está dejando que desear, porque nuestros políticos creo que se centran demasiado
en los temas internos, y los temas externos parece que no son tan importantes, y sí lo son, porque o sea, la circunstancia de España, como decía, los estados, parafraseando a Ortega y Gasset, son los estados y su circunstancia. Y su circunstancia es lo que pasa alrededor de ellos. Con Latinoamérica tenemos el problema que también allí hay una gran inestabilidad política, y además ahora tenemos también la entrada de China como un factor importantísimo, porque además están empezando a ocupar el lugar de Estados Unidos. Estados Unidos antes tenía la influencia política y la política económica. Los imperios se han caracterizado, aparte de por su capacidad militar, porque eran exportadores netos de capitales. Entonces, donde llegaban con su dinero. Estados Unidos ya no es un exportador neto de capitales, China sí lo es. Y ya ahora llegan los chinos con su dinero, y entonces, bueno, entre el dinero y la verdad también es que tienen también diplomáticos muy hábiles y muy altamente motivados. Y además tienen una red de información importantísima. Ante esto es muy difícil competir. Y además hemos estado una serie de años que hemos abandonado de alguna forma, digamos, esa ofensiva diplomática que tendríamos que haber hecho, y utilizar sobre todo nuestra soft power, que se dice, para ser, digamos, un nexo entre la Unión Europea y Latinoamérica. O sea, esto yo creo que realmente lo que falta fundamentalmente es voluntad política. Es decir, creo que tenemos capacidad, es difícil porque estamos en competencia con China y con otros países, pero no hacemos todo lo que podríamos, porque yo creo que falta voluntad política, por las razones que sean. Unos gobiernos por unas razones, otros gobiernos por otras razones, o partidos por unas razones y otras, pero yo considero que es una cuestión de voluntad política, que cualquier partido que esté en el poder tendría que llevar esto. Además, como hace un par de años que en la política española ya los principales partidos no hay un consenso sobre los asuntos de Estado básicos. Esto lo había habido los primeros 30 años de la democracia. Ahora ya no lo hay. Claro, eso hace que demos tumbos y que nuestra política exterior se vea de forma que es muy errática. Muy bien. Pues muchas gracias por la respuesta. Yo tengo una última pregunta, Tomás, y acabo. Luego, Carlos, de acuerdo con lo que usted ha dicho, creo que lo que tenían que hacer los políticos españoles es hacer un pacto de Estado, entre otras cosas, con la política exterior española, porque van dando bandazos de un lado a otro y al final perdemos sitios y situaciones que nos vendrían muy bien a nuestro país. Yo creo que, no sé si los políticos que hoy tenemos, estén en el poder o estén en la oposición, tienen capacidad para hacer pactos de Estado y pensar en España. Es que lo importante aquí no es el partido A o B, es España. Y ellos representan a España. Y creo que eso, tengo esta opinión, que creo que no lo voy a. Bueno, desde el momento en que tenemos partidos en el Parlamento que se dedican a socavar el concepto de España, porque ya no hablo de la nación española, que bueno, pero el Estado español sí que es un concepto objetivo, es una realidad objetiva.
y como Estado, todos los que pagamos impuestos, digamos, tenemos unos intereses colectivos. ¿Qué pasa? Que se está dando más importancia a la ideología y a las ideas que a los intereses, pero a los intereses de todos los españoles, no de un partido o de unas élites determinadas. Entonces, en estas circunstancias actuales, lo que usted está diciendo que es de absoluto sentido común, y es lo que pasa en la mayoría de países de nuestro entorno, como pueden ser nuestros socios de la Comunidad Económica Europea, y todo esto con sus más y con sus menos, y que nosotros lo hemos tenido hasta hace muy poco tiempo. Que bueno, que los partidos principales, al menos los 2 o 3 principales, hiciesen un pacto de Estado con esto y con otras cosas. Esto hoy en día, mire, yo soy muy pesimista, pero con la actuación actual de nuestros políticos yo lo veo muy difícil si no cambian su forma de pensar, ¿eh? Yo creo que están demasiado centrados en sus propios intereses partidistas. Bueno, quería hacer una pregunta ahora en relación con la Unión Europea de la que formamos parte, ¿no? O sea, nosotros, ¿Sí? no sé si cabe decir que tenemos, como Estado, tenemos 2 políticas exteriores. Una, la que hacemos solos, y otra, la que asumimos de la Unión Europea. No sé si esto... Sí. Cabe decirlo así. Bien, en ese sentido, la Unión Europea carece, por supuesto, de poder militar, carece de una política de defensa y seguridad mínimamente creíble, creo yo, y esa famosa aspiración a la autonomía estratégica, tanto con China como con Rusia, como con los Estados Unidos, esto es un asunto que nos debe interesar también a los españoles y a los que estamos en la ribera del Atlántico, ¿no? Entonces lo quería poner sobre la mesa para saber qué comentarios se te ocurre sobre esto. Bueno, mire, en lo que están de acuerdo, digamos, los principales politólogos y los principales manuales sobre ciencias políticas y política de masas, esto es en que la mayoría, o sea, sobre todo en países como sobre todo en los países europeos, el votante, digamos, el votante normal está desinteresado por la política. Entonces, claro, los políticos, una vez que están en el poder, se preocupan más de satisfacer lo que ellos creen que piden los votantes que lo que les conviene. Por lo menos yo ni siquiera veo, digamos, esfuerzos por intentar, digamos, convencer a la gente y decirles, mire ustedes, es que tenemos esto, esto y esto, y esto nos interesa por esto y esto, ¿no? Porque es una cosa que siempre lo han hecho los políticos. Entonces, y además por las encuestas y todo esto, la mayoría digamos, de votantes europeos, primero no ven que haya, digamos, no perciben el peligro, digamos, porque si se percibe alguna amenaza, entonces sí hay intención de pagar más por la defensa, interesarse por ser, digamos, claro, sería ideal que la Unión Europea fuese un actor independiente, pero esto primeramente tendríamos que avanzar mucho más en la integración europea, una especie de Estados Unidos de Europa. Y esto hoy por hoy yo lo veo difícil. Primero porque la Comunidad Económica Europea se ha burocratizado mucho. Es verdad que tiene muchas cosas buenas y yo soy partidario, aunque hay muchas cosas que habría que arreglar. Pero
no se ha avanzado no se ha avanzado en la integración y sobre todo en ese sentido, sobre todo de ser un actor como Estados Unidos, bueno, no como Estados Unidos porque no tenemos los recursos de Estados Unidos, pero en una balanza, en un equilibrio de poder, sí que podría ser importante como aliado, porque es una zona rica. Esperemos que con las experiencias de la pandemia y todo esto se empiece un poco a reindustrializar, porque ahora tendríamos que volver a independizarnos de China en el asunto en el tema de la industrialización, pero claro, eso es muy difícil y las grandes empresas y los grandes empresarios eso no lo van a querer hacer porque les va a costar dinero y además hoy en día pues el mercado tiene tanto poder como los estados. O sea, el poder económico y el poder político se tratan de tú a tú y a veces el poder económico prevalece. Entonces, esto de la política de defensa, una política de defensa unificada para toda Europa y efectiva, y unas fuerzas armadas que fuesen que fuesen las fuerzas armadas europeas, hoy en día hay una gran diversidad de intereses entre los diferentes países europeos. O sea, es decir, no es lo mismo el votante español que el votante polaco o húngaro, porque a nosotros nos coge más lejos, por ejemplo, en la amenaza rusa, porque estamos en la esquinita. En cambio, a un votante húngaro o polaco que ha estado bajo la bota soviética y durante muchos años y sufrió los horrores de la Segunda Guerra Mundial, lo ven de otra forma muy diferente. O sea, tenemos muchas cosas que nos unen, pero también tenemos muchas cosas entre los socios de la Comunidad Económica Europea, muchas cosas que nos separan todavía y hay que hacer un gran esfuerzo queda por hacer, no sé si existe realmente la voluntad política de hacerlo, pero necesitamos una gran cantidad de voluntad política como hace falta para juntarse todos los esfuerzos, los gobiernos del mundo para intentar hacer algo contra el cambio climático. Yo creo que ustedes esto lo ven difícil, yo también lo veo difícil. Y el que Europa algún día actúe como uno solo, digamos, como un solo país y como un actor eficaz e independiente en el tablero internacional, yo lo veo muy difícil. Me abono más a la idea al prospecto de que en un tiempo Europa se quede como una especie de parque temático, como la antigua Grecia cuando pasó a formar parte del Imperio Romano, que era la zona más civilizada del Imperio Romano y tal, pero con un peso político prácticamente nulo. No sé si estos son las ideas que un poco que tengo sobre esto, pero bueno, pueden ser muy discutibles, supongo, pero bueno, aquí están, para esto estamos. Muy interesante, muy interesante. No sé si se quiera hacer algún comentario por parte de los que están en este momento conectados. Si quieren hacer comentario, pues veo que no. Pues, si en ese sentido, pues ya podemos dar por terminada la interesantísima reunión y muchísimas gracias al doctor Alfaro Saforteza por su interesante disertación y a todos por conectarse y estar pendientes de este asunto tan interesante. Así que acabamos en este momento, por lo tanto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Carlos, de verdad. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós.